la escapatriz. La llamaban artista del escapismo, pero los únicos que no aplaudían eran los carceleros. Los personajes que interpretó durante su larguísima condena, en su intento por evadirse del encierro, fueron tan variados que era imposible determinar quién era en realidad la escapatriz. Incluso, después de tantos años, ni siquiera él podía distinguir cuál era su verdadero yo. Para la prensa era un genio del escapismo, para el sistema penitenciario una pesadilla con zapatos. Sin embargo, el personaje que se granjeó la simpatía de sus carceleros y la envidia de los otros presidiarios fue su papel de mujer del alcaide, con el que logró fugarse más de 6 veces. Ese personaje quedó perennizado por la prensa, que lo bautizó como la escapatriz. Se cuenta que aquella figura, compleja y entrañable, despertó incluso la compasión de algunos operadores del sistema penitenciario. Dado que el prófugo más famoso había logrado escabullirse de la cárcel más segura, una de la que nadie había escapado con vida, se construyó una especialmente para él. La última, la definitiva. La penitenciaría poseía un sistema de seguridad inimaginable en todo el universo. La cárcel era inexpugnable, según palabras del mismísimo ministro de Justicia. Aún así, ella había logrado su propósito, ser libre al fin. 15 años estuvo encerrado en aquel monstruo de concreto, hierro y desconfianza. Nadie había durado tanto intentando fugarse sin perder la razón. Con excepción de su carcelero, nadie se percató de que desde lo alto descendía lentamente una lamparita. La lámpara quedó suspendida a 6 cabezas por encima del suelo. La flama brillante de la vela, encerrada en su cápsula de vidrio, no se extinguiría jamás. Grande fue la sorpresa del carcelero. Un hilo finísimo se desenrolló y la aguja de la plomada que pendía del recipiente osciló por breves instantes hasta quedar completamente quieta, marcando con exactitud el centro del mundo en un punto del hemisferio occidental, 3031 de latitud sur. Esas fueron las conclusiones absurdas de la investigación. Eso creyó la gente, para fastidio del sistema carcelario. Unos días antes del gran escape se lo había confesado a su último carcelero, un custodio acostumbrado, durante 45 años, a escuchar las confesiones más escabrosas de los condenados. Eran parte de las vicisitudes del trabajo. En 3 días, dijo, soltando una carcajada triste. Después de tantos intentos fallidos de eludir el encierro, el carcelero simplemente sonrió. Luego de la fuga, nadie intentaría buscarla. A pesar de que todo el mundo sabía dónde estaba su cuerpo, nadie sabía a dónde había ido su alma. La escapatriz siguió la luz, mientras su cuerpo inerme yacía sobre la fría laja de cemento que le sirvió de cama durante los últimos años, y ahora era su lecho mortuorio. Como un suspiro sin